Pongamos solamente un ejemplo. Imaginémonos que tenemos estos datos, ¿sí?, que tenemos aquí, y lo que tenemos es que vamos a comparar, vamos a sacar una media de los síntomas depresivos. No, vamos a poner otro ejemplo. Mejor vamos a poner calidad de vida. Sí, voy a poner por entonces. ¿Cuáles hay diferencias? Voy a hacerlo aquí primero con calidad de vida. Como la calidad de vida está medida del 0 al 100 y asumiendo que fuera escalar, podríamos tener fracciones. Entonces, como tenemos fracciones, le podríamos sacar una media. Ok, lo que haríamos sería comparar las medias. Si resulta que cuando observamos todas las medias, la distribución es simétrica, es decir, al poner todas estas medias, observamos esta curva que habíamos puesto, que es así, ¿sí?, que es simétrica. Entonces, lo que podríamos utilizar sería como estamos en el caso de la distribución simétrica, sería una prueba estadística de comparación de las dos medias por hombres y mujeres. Y esta prueba estadística se llama TD Student. Normalmente las pruebas estadísticas tienen estos apellidos, ¿sí? Por ejemplo aquí TD Student, tienen estos apellidos que realmente son nombres de matemáticos. Entonces tenemos la distribución simétrica, es el caso de la TD Student. Por otra parte, si esta distribución fuera asimétrica y tuviéramos medias, es decir, que eso es lo que pasa normalmente en la calidad de vida, de hecho, que tenemos estas distribuciones asimétricas de los datos. Entonces, ¿qué utilizaríamos? Pues resulta que como la distribución no es simétrica, tendríamos que utilizar una prueba no paramétrica. Y si tenemos esas medidas, por ejemplo, el caso de medias, distribución sería una prueba no paramétrica. Si fuera este otro tipo de distribución, necesitaríamos aplicar una U de Mann-Whitney. Este es otro matemático, ¿sí? Para el caso entonces de distribución simétricas, aplicamos pruebas paramétricas. Como estamos hablando de que tenemos una media y está distribuida normalmente, podríamos utilizar TD Student. Pero si fuera una distribución asimétrica, pues serían pruebas no paramétricas. Como pueden ver entonces, es muy, muy importante lo que es esta distribución de los datos. ¿Sí? Eso resulta fundamental. Saber cómo están distribuidos los datos, porque esta distribución nos va a indicar qué tipo de prueba utilizar. Bueno, ahí pusimos el caso de que teníamos calidad de vida y medias, pero volvamos a nuestro ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos, nuestros datos son ordinales? ¿Sí? Que son ordinales y tenemos los síntomas depresivos. Bueno, si tuviéramos una distribución normal en nuestros datos que que fueran de nivel ordinal, lo que ocuparíamos pues ya no es una diferencia de medias. ¿Por qué? Porque resulta que a las variables ordinales no se les puede sacar una media. ¿Por qué no se les puede sacar una media? Porque en el caso de síntomas depresivos decíamos que no puede haber medio síntoma. O tiene el síntoma o no lo tiene.
Y como no podemos sacar medio síntoma, pues tampoco podemos sacar medias, porque las medias nos van a dar decimales. Entonces nos van a dar proporciones de 1. Y eso pues no nos sirve para el caso de la medida ordinal. O incluso sí lo podemos sacar, pero no tiene ningún sentido. Entonces lo que debemos saber es que en este caso podemos utilizar otro tipo de medidas. Son medidas que no tienen fracciones. Entonces, para el caso de medidas ordinales, necesitaríamos aplicar la mediana, que es una medida de tendencia central, como habíamos visto, pero que no te genera fracciones. ¿Se acuerdan que para la mediana acomodábamos los números uno detrás de otro y seleccionábamos el del centro? Esa era la mediana. Entonces, lo que vamos a tener aquí es una prueba de comparación de medianas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de aplicar. Entonces, si nosotros tenemos esta distribución, ¿sí? Para el caso de comparar medianas, entonces lo que tendríamos es que hay una prueba que se llama... Muy bien, entonces aquí vamos a ver entonces que van habiendo diferentes posibilidades y versiones según cómo sea la distribución, pero también según cómo sea el tipo de variable. Entonces, para determinar la prueba estadística que vamos a utilizar, necesitaríamos considerar por lo menos 2 elementos básicos, que serían considerar la distribución de los datos y considerar el nivel de medición de las variables. Entonces, esta es una determinación de pruebas de estadística solamente tomando en cuenta el nivel de medición de la variable, que como les comento, sería insuficiente. Pero les va a dar una idea de cómo podemos tomar algunas decisiones. Por ejemplo, si yo tengo una que voy a comparar, bueno, voy a analizar una variable nominal contra otra variable nominal. Por ejemplo, voy a decir si hay diferencias, bueno, más bien dicho, si está asociado el sexo a al éxito, ¿verdad? Y éxito lo pongo como tengo éxito o no tengo éxito. Y sexo tengo hombre y tengo mujer. O sea, tengo variables dicotómicas, es decir, de 2 opciones cada una de las variables. Entonces, si yo considerara esto, que son 2 variables nominales, entonces tendríamos nominal con nominal. Si fuera ese caso, la prueba que me lo resuelve es la prueba chi cuadrado. Se suele llamar chi cuadrada, pero lo correcto es chi cuadrado porque es la chi al cuadrado. ¿Sí? Chi es una denominación norteamericana. En español debería ser chi cuadrado. Bueno, no importa, esos son solamente nombres. Entonces, esa es la prueba que se utiliza para 2 variables nominales. ¿Qué pasa cuando las variables ya no son 2 nominales, sino que son 2 ordinales? ¿Sí? Fíjense que aquí estoy poniendo asociación. Esta es una prueba para ver asociación. Ahora, quiero saber si está asociado una variable ordinal como el número de hijo que les había puesto. ¿Sí? Tenemos número de hijo, el primero, el segundo, el tercero
asociado el número de Dijo con respecto a la bondad, marcado como no bueno, más o menos bueno y muy bueno. Digamos que fuera así, ¿sí? 3 categorías. Estas son categorías finalmente, ¿sí? Ordinal son categorías. Entonces, si yo tuviera este caso, entonces tendría una variable ordinal con respecto a otra variable ordinal. Aquí lo que ocuparía es hacer una prueba que se llama la RO de... Es una correlación de Spearman que se aplica para variables ordinales. Si yo quisiera saber si está asociado la estatura con el peso, ¿sí? Lo voy a poner así, que es una variable escalar con otra variable escalar, entonces tendría que hacerlo con una correlación. Esta es una R de Pearson. Creo que son ambas RO. Bueno, entonces serían correlación, correlación. Todo esto me resolvería lo que son las asociaciones. Que decíamos que era el primer tipo de prueba. Si ustedes en su proyecto dice que van a ver si está asociada una variable con otra, pues van a caer en alguna de estas posibilidades. Si yo lo que quiero saber es si, como decíamos, hay diferencia en la calidad de vida según sexo, entonces calidad de vida decíamos que la trabajaríamos como escalar, estaríamos aquí. Y sexo sería nominal, es hombre o mujer. Entonces estaríamos hablando de este punto. Si fuera ese caso, entonces decíamos que teníamos la T de student. Si tuviéramos las diferencias entre categorías de bondad según sexo, entonces tendríamos una variable ordinal, ¿sí? Bondad, y una variable nominal. Entonces tendríamos este caso aquí. Y para ese caso, entonces tendríamos, si tenemos ordinal con nominal, decíamos que podríamos hacerlo con una diferencia de medianas. También podríamos hacerlo con una prueba de diferencia de rangos o diferencia de rangos con U de man with name. Sí, esas dos pruebas podríamos ejecutarla de esa manera, ¿no? ¿Y cuál es el caso que nos falta? Pues que tuviéramos una escalar por una ordinal. O sea, imagínense la calidad de vida, la diferencia en la calidad de vida, cuando tienes varias condiciones. Según según número de hijo. Aquí entonces tendríamos que esta media tendría varias condiciones. Y aquí entonces utilizaríamos una ANOVA. Pueden ver entonces aquí lo que son las pruebas de diferencia. Pero ¿qué pasaría entonces si abordáramos lo que es una distribución asimétrica? Normal y simétrica es exactamente lo mismo. Bueno, pues tendríamos otro conjunto de pruebas similar. Tendríamos tantas pruebas para asociación y tantas para diferencia.